Bueno, estamos frente al tablero. El tablero está compuesto por 8 columnas, tienen letras minúsculas, la columna A, B, C, D, E, F, G y H. Estas son las columnas. Y las filas que atraviesan el tablero van con números 1, 2, siempre del lado de las blancas. 3, 4, 5, 6, 7 y, no, están las negras, 8. Muy bien. Entonces, uniendo columnas y filas, vamos a encontrar los casilleros con letras y números. Ejemplo. El casillero inferior izquierdo es el A1. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Hasta llegar al H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8. Vamos a tomar algunos al azar. Por ejemplo, yo digo E6. Entonces, A, B, C, D, E. E1, E2, E3, E4, E5, E6. D2, D2. F7, F7. G4, H2, B5, A3, etc. Podemos practicar un buen rato para ir memorizando todos los casilleros del tablero, sabiendo que es la unión de una letra y un número, de la columna y la fila. Y para anotar es muy sencillo. Si yo tengo que anotar, por ejemplo, el movimiento del rey, voy a anotar el movimiento del rey a la jugada E2, o el movimiento del rey negro a la jugada E7, ¿sí? Cualquiera de estas dos jugadas, vamos a agregar algunas piezas más para que se entienda mejor. Vamos a correr donde se ve mi carita, y vamos a poner una torre. Vamos a poner una torre negra por ahí. Vamos a poner un caballo blanco por acá, un caballo negro por acá, un alfil blanco por acá, un alfil negro por ahí, la dama blanca por acá y la dama negra por ahí. Por decir algunas piezas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer movimientos con las piezas. Ejemplo, si yo muevo el rey, aquí lo estaría haciendo rey E2. ¿Y cómo se anota? Se anota sencillamente, bueno, ahí, si se fijan bien en el símbolo, pasa que aparece lo que se llama figurín, porque aparece la figurita del rey. Nosotros no vamos a estar dibujando la figurita de las piezas, porque nos vamos a volver locos. Lo que tenemos que hacer es poner la R mayúscula de la pieza rey y el casillero E2. Imaginemos que las negras hacen lo propio, mueven al rey ahí, sencillamente R de rey a F7, ¿sí? Ahora, si la pieza que se mueve es la torre, por ejemplo, muevo la torre aquí, es la T de torre y el casillero D1, que es a donde se movió. O si el negro mueve su torre, por ejemplo, aquí, va a mover T de torre A1, ¿sí? Pero imaginemos que la pieza que se mueve es el alfil. Pongo el alfil aquí, A de alfil mayúscula, E3, el casillero de destino, ¿sí? O si el negro mueve acá, A, E6. Es la pieza y el casillero. Si yo muevo el caballo, por ejemplo, C de caballo, C3. O acá C de caballo, F6. Es importante notar la diferencia entre la letra minúscula de la casilla, por ejemplo, casilla B5, casilla C6, ¿sí? Casilla G4, por dar ejemplos, y cuando voy a mover una pieza, que la inicial de esa pieza vaya con mayúscula. Por ejemplo, si yo muevo el caballo acá, es C de caballo, mayúscula, B5 minúscula, porque es la casilla. O si muevo, por ejemplo, con la torre, se come a esta torre, es T de torre, por, que es la captura, ¿sí? Se pone el signo por, D1. Si, por ejemplo, el blanco recupera la torre con la dama, pone D mayúscula por D1. Acá se entiende por qué motivo ponemos la D de dama y no la R de reina.
porque en castellano nos chocan dos piezas con la misma inicial, rey y reina. Si yo quiero poner reina come D1, pondría R por D1. Pero ¿cómo diferencio de rey por D1, que también podría ser? Por eso en castellano decimos rey por D1, R por D1, o dama por D1, D por D1. Y ahí marcamos la diferencia de las dos piezas, con la inicial de dama o de rey. Bueno, hasta aquí vimos cómo se mueven y cómo capturan las piezas. Podríamos hacer algunos ejemplos más. C de caballo D7, C de caballo C7, CC7, D de dama, mayúscula, E7, C de caballo por E6, R de rey por E6, D de dama por E7, D7, R de rey por D7. ¿Sí? Siempre la inicial de la pieza, el movimiento es la casilla donde va a ir, o si va a comer algo, por primero. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo ahora con las que nos quedan, que son los peones. Entonces vamos a limpiar el tablero, vamos a poner los reyes, como estaban recién, y vamos a poner algunos peones. Un peón blanco y un peón negro por ahí. Muy bien. Imaginemos que en esta posición le toca jugar a las blancas y mueven el peón ahí. La P de peón no se pone la P. El peón es solamente como está escrito, que automáticamente lo pone la computadora. Es el casillero que ocupa A4. Y si negro responde ahí, A5. F4, imaginemos que juega F6, G4, G6, H3, H5. Yo acá puedo avanzar, puedo comer, puedo mover otra cosa. Imaginemos que como. Miren cómo se anota G por H5. Vuelvo. El peón está en G. ¿Ven? Esta es la columna G. Y come en H5. Entonces lo que se pone cuando come un peón es ¿dónde está? En G. ¿Y dónde come? En H5. Para las negras va a ser igual. G por H5. Imaginemos que el blanco juega H4. El negro juega F4. F5, perdón. ¿Se entiende cómo sería la notación de las negras y de las blancas con el tema de los peones? Vamos de vuelta. El peón está en la columna A, entonces mueve a A4, y el negro a A5, podría haber movido a 6 también, ¿no? Por ejemplo. Y el blanco ahora jugaría a 5. ¿Sí? Imaginemos una jugada ahora F3, para abajo al negro F6, F3, G5, G3, H5, H4. Y ahí el negro podría comer G por H4, G por H4, F5, F4. Bueno, espero que este tutorial sea de ayuda. Nos estamos viendo hasta el próximo tutorial.